exhibirla, que no se haga, como dice coloquialmente, que no se haga de la boca chiquita, que sí se pueden hacer alianzas, que sí se puede acercar a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, nos dimos cuenta, por ejemplo, en el evento de Josefina, en el cierre, en la Plaza de Toros, bueno, pues después de esto se dio una entrevista con el presidente Felipe Calderón, que en el ambiente político se considera como un respaldo por parte del presidente a la candidata Josefina, y esto hace ver que no se trasluce o no se deja ver el abandono que se suponía que iba a ser por parte de Los Pinos a la campaña de Josefina, porque la gente, los habitantes, los que habitan Los Pinos, andaban ya negociando con otro candidato. De tal modo que se quedan así las cosas. Esta semana, el próximo domingo, veremos ya cómo quedan los grandes jugadores de este proceso, ¿sí? Los que más juegan y los que más ganan dinero, además de los proveedores de los candidatos de las campañas. Recordemos que el negocio más fuerte o que deja más utilidades son las famosas encuestas. Veremos hasta el domingo quién o cuál de las encuestadoras será seria realmente, quienes vendieron los resultados al gusto del cliente, como se acostumbra, quienes les alentaron y les dieron esperanzas. Recordemos que eso es a nivel nacional. Aquí a nivel municipal, una empresa le dio puntos arriba a Daniel Morales, y en la otra empresa le dio puntos arriba, muchos por cierto, a Alejandro García. De tal modo que el negocio es de ellos, y ahora, ya conociendo los resultados, que será el próximo domingo, en aquello de las 8 de la noche, ya podremos saber cuál encuestadora era realmente profesional y cuál solamente fueron comparsas y sirvieron los intereses de los candidatos. En el ámbito estatal, don Juan Pablo, se renueva también el Congreso, 27 diputaciones. Son algunas de representación proporcional, las plurinominales también. Por ahí se ve una competencia bastante cerrada entre los aspirantes a este 10º y 2º distrito, que son los que están con mayor injerencia en esta zona media. Claro que sí. En la diputación, candidato a diputado local, por ejemplo, uno de los que yo veo frecuentemente con más trabajo, con más actividad, es indudablemente Daniel Nieto Carabeo, por parte del Partido Acción Nacional. Y el otro es el doctor Vadillo, también por parte del PRI. Y bueno, fuera de ahí, Lupita Márquez, algo rezagada, con falta de recursos, con muchos deseos de ganar y de servir, pero con bastante falta, muy escasos recursos, y lo cual le hace difícil llegar a los niveles de penetración que han alcanzado los dos que primeramente fueron citados. Y en Río Verde, tanto como en Ciudad Fernández, también competencias reñidas. Bueno, al parecer en Río Verde pinta para ser entre PRI y PAN, pero en Ciudad Fernández se siente un ambiente distinto. Al parecer habrá alternativa dentro de las izquierdas para participar dentro de esta campaña. ¿Cómo se ve el acomodo en Fernández? Mire, Ciudad Fernández se está dando caso en Ciudad Fernández y aquí los vientos de la alternancia campea. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo se cansa. Por muy buena función o un buen desempeño que haya tenido un grupo político en la alcaldía, termina por cansar a la gente, ¿sí? Como es imposible satisfacer a todos cuando se llega a la alcaldía, desde el momento que se llega y nada más se dan cuenta quiénes sí entraron, ¿sí? Un alcalde puede meter 200 personas, pero traía 400 o 500 en campaña, o que le ayudaron, al menos de representantes de casillas, y todos los que quedan fuera del presupuesto se convierten en críticos y enemigos inmediatamente, de tal modo que estos van sumando. Y los críticos de Juan Pedro, los inconformes de Marcos, por ejemplo, bueno, pues ahora los ve usted sumados a la candidatura de Pente Lara. Pente Lara también fue candidato y perteneció a esos grupos en su momento. Recordemos que fue candidato del Verde Ecologista, ¿sí? Anduvo con Santiago Hernández, después anduvo en contra de Santiago. Entonces son los mismos personajes, desgraciadamente, y eso sí hay que considerarlo. Es lamentable que en todos los municipios, desde hace más de una década, son los mismos personajes, y de eso le quiero hablar de aquí, en el caso de Río Verde. En el caso de Río Verde tenemos, por ejemplo, pues que si usted analiza
a las gentes que andan con Daniel Morales y los que andan con Alejandro son los mismos. Yo diría que es el grupo que presidió, que ya estuvo ahí con Salvador Izar, pero sin Salvador Izar. Y el otro grupo es el que estuvo en el gobierno, que gozaron los prebendas y los privilegios, pues estuvieron con Fausto Izar. De tal modo que son los grupos, el que fue de Fausto y el que fue de Salvador, pero sin ellos ahora, porque pareciera que ya buscan independizarse, piensan o consideran ya que están en edad y con la madurez y sobre todo con la ambición suficiente para independizarse de esos líderes, y ahora están buscando los mismos. ¿Por qué? Bueno, pues porque se alcanza a ver que, por ejemplo, Alejandro fue regidor en la gestión de Fausto, si recordamos, ¿sí? Los organizadores de la campaña de Daniel Morales, incluso los financieros, los promotores y los recaudadores de dinero son los mismos que anduvieron con Salvador Izar en aquel tiempo, ¿sí? Después anduvieron con Elí Pérez, se pelearon con Elí, después son los mismos que anduvieron con Buchomán, que también se pelearon con Buchomán, ¿sí? Y ahora andan levantando la campaña de Daniel Morales con la idea de instalarlo como presidente, ¿sí? Pero en realidad y en el fondo, tenemos que ser reales, y esto aunque moleste a algunos, en realidad son estos grupos los que quieren gobernar nuestro municipio y nada más utilizan a las personas que son los candidatos para hacer o facilitar la entrada. De tal modo que hay que tener cuidado, esperemos que los candidatos se comprometan, que tanto Daniel Morales se comprometa a no dejarse influenciar por sus manejadores, que sea de manera, si él llega a triunfar, ojalá triunfe. A mí en lo personal no tengo absolutamente ninguna preferencia uno al otro, ojalá que si gana Daniel se consiga sacudir a esa gente que están detrás de los contratos, que han hecho malas obras, que no han aportado mucho al municipio, ¿sí? Y también lo mismo Alejandro, también consiga frenar o sacudirse a toda esa gente que estuvo con Fausto Izar, que se enriquecieron, que aprovecharon sus cargos y que ahora andan detrás de reingresar a la presidencia. ¿Para qué? Lamentablemente, y esto hay que decirlo, no es para servir como debería ser obligación de todos los grupos, sino lamentablemente lo único que pretenden es llegar a la alcaldía para servirse. La responsabilidad, don Juan Pablo, de ejercer el voto para el próximo domingo. Existen muchas corrientes en tanto a ejercer el voto en blanco, anular las boletas. ¿Cuál es la importancia de la invitación de usted como analista a que la gente se sume a cumplir con esta obligación ciudadana, que algunos lo ven como algo sin importancia, pero que realmente define en 3 y 6 años el futuro de México? Bueno, pues lo importante ahí es que, primero es que se desarrolle con tranquilidad, segundo que seamos respetuosos de la opinión de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestra familia, que seamos respetuosos, que si por alguna circunstancia a ellos los convenció Enrique Peña Nieto, pues respetémosle su opinión. Si algún familiar o amigo los convenció en las propuestas de Josefina, pues de igual manera, si a otros los convence López Obrador, pues en lo mismo. El asunto es que se debe de dar en cordialidad, se debe dar en tranquilidad, porque ese respeto nos puede ayudar que el próximo lunes 2, que es el decisivo, ¿sí? Una vez que pase el domingo, la verdadera encuesta. Exactamente, que el asunto es visualizar ya qué es lo que esperamos para el próximo 2, el 2 de julio, que no haya golpes, que no haya marchas, que no haya tomas, que no haya protestas en las calles, que no se invite a la rebeldía y a la manifestación, ¿sí? Sino que se invite a la reconciliación, y que los candidatos que pierdan, en este caso, por ejemplo, en la nacional, tanto Cuadri como Josefina o Andrés Manuel o Peña Nieto, porque no sabemos quién de ellos va a triunfar, pues los 3 perdedores lleven sus proyectos, sus buenas ideas que sí las tuvieron en algún momento, y se las entreguen al que triunfa para que éste las pueda aplicar, porque al final de cuentas creo que lo que debe compartir todos los candidatos o aspirantes a ocupar un cargo es servir y ayudar para que su país, su estado y su municipio salgan adelante.
Muchas gracias, don Juan Pablo López Banda, nuestro analista político de esta mesa informativa y algo más, edición 21. Y como le anunciaba, ya están por aquí nuestros invitados del día de hoy. Ya nos acompaña el candidato a la alcaldía de Río Verde, San Luis Potosí, por parte del Partido Revolucionario Institucional, el ingeniero Alejandro García Martínez. Vamos a un pequeño corte. Le recuerdo nuestros teléfonos para que esté en contacto con nosotros vía telefónica directa 871-2858 y a través de teléfono celular al 121-05-83. Regresamos.